¿Quién es Johann Heinzen? Filósofo alemán que buscó construir una filosofía cristiana con ayuda de las principales contribuciones del pensamiento contemporáneo, como la fenomenología, el neocantismo y la teoría objetista de valores. Abordó la gnoseología en su libro Teoría del Conocimiento, obra muy difundida en el ámbito hispánico, tras ser traducida por el filósofo José Gauss. Heinzen, hablando sobre cuestiones epistemológicas, escribe el dogmatismo como aquella posición epistemológica para la cual no existe todavía el problema del conocimiento. El dogmatismo da por supuesto la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Es para él comprensible de suyo que el sujeto, la conciencia conocente, aprende su objeto. Esta posición se sustenta en una confianza en la razón humana todavía no debilitada por ninguna duda. Esta teoría descansa, en opinión de este autor, en una noción deficiente de la esencia del conocimiento, dado que el dogmático no se ve que el conocimiento representa una relación y por lo tanto libera de cualquier tipo de problemática. El contacto sujeto y objeto es la filosofía y el principio casualidad formulada por Heinzen es la más que la aplicación de la ley lógica de la primera principios a la realidad y la más específicamente a los acontecimientos en el mundo. Sin embargo, la ley de los primeros principios es solo una formulación de hecho que el pensamiento está sujeto a la ley del principio de casualidad. Afirma ahora que la estructura del ser corresponde a la característica del pensamiento. La necesidad del pensar al mismo tiempo debe ser una necesidad de ser. Pensar y de ser deben coincidir. Este simplemente significa que el mundo debe ser comprensible. En el primer capítulo empieza hablando acerca del dogmatismo, y ya que da por supuesta la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Además sustenta una confianza. La razón humana todavía no debilita ninguna duda. Este hecho de que el conocimiento no sea todavía un problema para el dogmatismo descansa en una noción suficiente de la esencia del conocimiento. También los valores existen pura y simplemente para el dogmático. El hecho de que todos los valores suponen una conciencia valorante permanece tan desconocida para él como todos los objetos del conocimiento implican una conciencia conocente. El dogmático pasa por alto a lo mismo en un caso que el otro, el sujeto y su función. El dogmatismo se divide en teórico, ético y religioso. Primera forma del dogmatismo se refiere al conocimiento teórico de las dos últimas, al conocimiento de los valores, y el dogmatismo ético trata del conocimiento moral, en el religioso del conocimiento religioso. Regularmente en todos los filósofos encontramos reflexiones epistemológicas bajo una y otra forma. Cierto, Kant creyó que aplicar la denominación de dogmatismo a los sistemas metafísicos del siglo XVII. Otro tema que menciona es el escepticismo, ya que este niega la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto como algo comprensible. De suyo también puede referirse tanto a la posibilidad del conocimiento en general como a la de un conocimiento determinado. El fundador del dogmatismo se le atribuye a Pirrón de Elis.
Según él, no se llega a un contacto del sujeto y el objeto. A la conciencia conocente le es imposible aprender su objeto, no hay conocimiento. Además, el subjetismo y el relativismo se vuelve a recalcar que el escepticismo enseña que no hay ninguna verdad, mientras que el subjetismo y el relativismo afirman que hay una verdad, pero esta verdad tiene una validez limitada. El relativismo se refiere a que hoy hay ninguna verdad absoluta, ni ninguna verdad universalmente válida. Considera que toda verdad es relativa en el cambio. El subjetismo juzga que no hay ninguna verdad y se contradice a sí mismo. El pragmatismo abandona el concepto de la verdad en el sentido de la concordancia entre el pensamiento y el ser verdadero, tomando en cuenta su significado útil y valioso. Comentador de la vida, como el verdadero fundador del pragmatismo, se considera el filósofo norteamericano William James. El pragmatismo enseña que la verdad no es un valor teórico, sino tan solo una expresión para designar la utilidad, para designar aquella función del juicio que conserva la vida y sirve a la voluntad del poderío también. La falsedad de un juicio no es una objeción contra este juicio. La cuestión es hasta qué punto estimula la vida. Conserva la vida, conserva la especie, incluso quizá educa a la especie. Y por último, menciona el criticismo. Se considera una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. Pone su fundamental confianza en la razón humana. El criticismo examina toda la afirmación de la razón humana y acepta despreocupadamente. En general, es un texto muy interesante, ya que especifica muy brevemente el objetivo de cada punto para poder comprender de qué trata, la forma en que otros pensadores lo veían y su forma de pensar respecto al tema. Es la razón y la experiencia la fuente y base del conocimiento humano. Es la pregunta que Dos ocupa en un segundo capítulo. La teoría del conocimiento de James Heinze se pregunta que durante los siglos XVII y XVIII establecieron la disputa más fuerte en la filosofía moderna entre los relacionistas y los empiristas. Disputa que recoge la división entre Platón y Aristóteles. Heinze señala que la introducción del texto que justifica su afirmación que la filosofía es un movimiento pendular entre una concepción del yo y una concepción del universo, pues para los relacionistas el conocimiento se fundamenta en mi capacidad de raciocinio, de la inferencia, es ante todo una postura de carácter lógico, deductivo, es decir, que la experiencia no juega un papel importante a la hora de crear conceptos y relacionar contenidos, basta con la reflexión. Para los exponentes del racionalismo, un conocimiento solo merece en realidad este nombre cuando es lógicamente necesario, universalmente válido. Cuando nuestra razón juzga una cosa, tiene que ser así y que no puede ser de otro modo. Ejemplo de ello, las máximas matemáticas, donde el todo es mayor que la parte, a los principios lógicos de no
contradicción, como que algo no puede ser y no ser. Al mismo tiempo, estos casos no son necesarios para comprobar su veracidad, apelando a la experiencia. Puede utilizarse solo a la deducción para comprobar que se tiene razón. Los racionalistas son, por lo tanto, dogmáticos, creen que existe un conocimiento absoluto que es deductivamente alcanzable. Racionalismo tiene en Descartes, Leibniz son sus exponentes más importantes, aunque también se puede encontrar en el Parménides, Platón, Plotino, Cicerón y Agustín, y pone algunos postulados en este sentido. Frente a la orilla del racionalismo, empiristas defienden todo el contrario, es decir, utilizando una frase de Aristóteles, que no hay nada en mi tal intelecto que no haya pensado antes por mis sentidos para estos. El hombre no tiene ningún contenido mental antes de cualquier experiencia. La experiencia es para los empiristas tanto interna como externa. Y otra realidad aparte de la experiencia es impensable. Por el empirista John Locke refutó al racionalismo de Descartes en la gran obra tratando sobre el entendimiento humano. En este texto, Locke argumenta que no existe en nuestra mente ideas anteriores a la experiencia y que los conceptos universales son producto de nuestra capacidad de generalizar a la experiencia humana. Sabemos que el todo es mayor que la parte porque lo hemos comprobado infinidad de experiencias con los objetos del mundo. En medio de esta dicotomía filosófica aparecen dos posturas que atenúan la división intelectualismo y el a priorismo. La primera admite que existen grandes verdades universales y generalizaciones deductivas, pero considera que son producto de la experiencia. Los conceptos parten de la experiencia, pero para encontrarlos es necesaria la reflexión. El apriorismo postula que existen formas de conocimiento mental, pero niega que hay contenidos mentales diferentes a la experiencia. Así, los factores a priori semejan en cierto sentido recipientes vacíos que la experiencia llena con contenidos concretos. Pero el factor mental no procede en la experiencia, se relaciona con la experiencia de manera activa y espontánea, a diferencia del intelectualismo que considera la mental como producto de la experiencia. Kant es el exponente fundamental de la teoría apriorística del conocimiento y esta se resume en crítica de la razón pura. El origen del conocimiento supone el debate más interesante y fundamental de la epistemología moderna. Aún así, siguiendo los comentarios de Hegel, el movimiento medular entre las concepciones del yo y del universo, que en este caso se manifiestan en el relacionalismo y el empirismo, demuestran que no son lo uno o lo otro, sino tanto lo uno como el otro. En este capítulo, Hegel se muestra del lado de kantiano, que refleja una actitud criticista y una postura
mediadora en el debate. La conclusión final es que sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos y más asombroso todavía que un conocimiento tan pequeño nos pueda dar tanto poder. Bertrand Russell.